Aleluya. Esto no es cuestión de que tú le digas hoy sí mañana, no, esto es cuestión de que tú la disciplines. Amén, sí, mi Dios. Y la pongas en disciplina, y la pongas en control. Pastor, usted vino muy fuerte hoy. Bueno, esto es lo que hay. Aleluya. Pero con mucho respeto y amor. Jamás los insultaré de acá de este púlpito. No, ese no es mi trabajo. Santo eres, Señor. Ponen enemistad a los hombres contra los hombres. Va más allá. Naciones contra naciones. Y de cambiar la dirección de todas las naciones. Santiago dijo que el hombre que es capaz, diga capaz. Capaz. Que es capaz de disciplinar y tener control de su lengua. Mire la palabra que puso ahí, mi hermano, una palabra seria. Perfecto. El que tiene la autoridad sobre la lengua. Hermano, aquí no estamos hablando de demonios ni de malicia. Aquí no estamos hablando de huestes desde allá de las tinieblas. Estamos hablando de algo que está dentro de usted y que va con usted donde quiera y que a usted le gusta mantenerse la cepilladita bien bonita, bien, aunque no tiene que enseñarla. Gloria al nombre del Señor, y la mantiene bien bonita y así calada. El Espíritu Santo te está diciendo en esta noche: iglesia, disciplina tu lengua. Sí, mi Dios, aleluya. Iglesia, ten control de la lengua. Iglesia, ten cuidado de lo que tú dices. Aleluya, porque si tú tienes, aleluya, control de ella, Santiago dijo en la palabra del Señor que vas a poder ser perfecto. Y no está hablando de ser perfecto como Dios. Está hablando en el término humano que cuando tú sacas buenas notas te ponen en el papel perfecto. Santo eres. ¿Usted me entendió? Amén. ¿Cuántos quieren ser perfectos? Amén. Aleluya. Pastor, yo no soy perfecto, lo puedes lograr. Amén. Pastor, es que a mí se me zafa, puedes controlarlo. Amén. Pastor, es que yo tengo un temperamento. Comienza a arreglar tu temperamento. Sí, mi Dios, Es que yo en el aleluya. mundo lo estripaba y estoy aquí que también me estoy controlando. Eso lo haces en el mundo, aquí no vienes a estripar a nadie. Es que yo en el mundo le daba una galleta a cualquiera. Aquí tú no vienes a dar galletas, aquí tú vienes a humillarte delante del Amén, Señor y sí, buscar a Dios Señor, mientras puedas ser aleluya. hallado. Aleluya, y soportar la prueba y mantenerte derecho. Amén, sí, mi Dios, No, que aleluya. yo hasta con una mirada yo los tengo, no me importa. Usted no viene aquí a mirar mal a nadie. Usted viene, mi hermano, usted viene a qué? A buscar al Señor como viene todo el mundo. Amén, sí, mi Dios, aleluya. No, que a mí no me busquen, que yo todavía... Eso es en el mundo, esas cosas hay que sacudirse esas cosas y decirle al diablo, diablo, te tienes que ir de mi vida, ya yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús, ya yo no ni doy galletas, ni doy bofetadas, aleluya, yo lo que hago ahora es cargar a la Biblia, atender mi familia, atender lo de la iglesia, buscar al Señor, aleluya, humillarme delante del Señor, y yo ahora, aleluya, me decían, daba galletas, ahora yo soy un siervo del Señor, porque Él me cambió, según le cambió el nombre, gloria al nombre del Señor a Jacob, que le dijo: y ahora te llamarás Israel, tu pasado quedó atrás, ahora tienes un nombre nuevo, bendito sea la gloria de Dios, porque Él te ha dado un nombre nuevo, ya no eres ese que tú eras antes. Amén, sí, mi Dios, aleluya. Gracias, Señor. Entonces algunas veces lo que hacemos, hermano, es que le echamos la culpa a papi y a mami. Es que mi generación es de sangre caliente. Aleluya. Todo el que le corre sangre por las venas tiene sangre caliente en un momento dado. Oh, gloria a Jesús. Gracias, Repita Señor. conmigo: la muerte y la vida La muerte y la vida están en el poder están en el poder de tu lengua. de tu lengua. Repítalo de nuevo, repítalo de nuevo. La muerte y la vida. Déjeme terminar un poquito más aquí.
Está interesante. Vive Jesús, aleluya. Mira, yo creo que ahora fue que vino a sonar la alarma. Están llamando. ¿Ya para qué? Mire, mi hermano, nuestra lengua y las palabras que hablamos, escuche bien, determina si tendremos la victoria o la derrota. Oh, gloria a Jesús Santo. Les repito esto. Amén. Nuestra lengua y las palabras que hablamos, porque hay gente que habla palabras, hermanos, que verdaderamente no se ve en la cabeza, uno voltea para aquí, uno voltea para allá, y le dan ganas a uno corregirlos ahí en frente de todo el mundo, pero uno se siente como que lo avergüenza. Dicen cosas, hermanos, sin analizarlas acá arriba, sin pensar, y así mismo, según hablan frente de un grupo de personas, así le hablan al esposo, así le hablan a los hijos, así le hablan al compañero de trabajo, disparan, hieren a todo el mundo, los tiraron al suelo, les dijeron pejo muerto, los pisoteó, los pateó, los golpeó, le puso una florecita y se fue. Oh, gloria a Jesús. Wow. Y después que dijeron, hicieron y repartieron, y esa lengua se estiró por ir para abajo, y la mujer quedó agolpeada, los hijos quedaron estropeados, el pejito quedó en una esquina aullando, el gato quedó encrespado así al lado de una pared. Aleluya. Se atreve a ir a la floritería y venir y traer unas flores. Aleluya. Toma, mi amor. Wow. Ser polaridad. Con eso lo quieren arreglar todo. Eso no se arregla así. Eso no se arregla así. Amén. Eso se arregla, ¿tú sabes cómo? Te ofendí. Perdóname. Aleluya. Fallé. Pero no mirando para la pared, mirando a los ojos. Pero esto yo también se lo estoy diciendo a la mujer, a los hombres, para los hombres, porque hay mujeres que se pasan ofendiendo al marido también. Y dicen cosas delante de la gente y los ofenden, gloria al nombre del Señor. Y después, aleluya, se acuestan y no le dicen ni perdón a ese hombre también. Amén, Aleluya. aleluya. Se quedan como si nada. Que venga él y me lo diga. No, que venga ella y me lo diga. No, que venga él y me pida perdón. Ahí, aleluya, la Biblia dice que ustedes son cabeza, ¿alén de qué? Del hogar. Yo he sabido ir a mis hijos a decirles perdónenme porque yo les fallé y les hablé fuerte. Gloria al nombre del Señor. Le he dicho a ellas, perdóname porque creo que no es la palabra correcta que pudiera haber usado. Aleluya. ¿Usted sabe de qué es eso? De un hombre, de una mujer que verdaderamente tiene a Dios por dentro. Amén. Mi Dios, aleluya. Aleluya. Sí, La flor no va a sanar la relación. ¿Tú sabes lo que sana la relación? El perdón de todo corazón. Amén, sí, Señor, aleluya. Ay, cuánto lo alabo. Oh, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Entonces, si queremos ganar la victoria, pronunciamos vida o muerte, bendición o maldición. Jesús dijo a sus discípulos en Juan capítulo 6, 63. Búscalo por ahí. Denme 5 minutitos. Dice, las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús, son, escuche bien, espíritu. Y no solamente son palabras que son espíritu, sino que también dijo, y dan vida. Sí, mi Dios. Por eso es que las palabras que tú hables o dan vida o dan muerte. Amén. ¿Qué tú quieres? ¿Hablar muerte o vida? Vida. Aleluya. Pregúnteselo al que está a su lado. ¿Qué tú quieres? ¿Hablar vida o hablar muerte? ¿Qué tú quieres? ¿Hablar vida o hablar muerte? ¿Ah? Amén.
¿Usted quiere hablar vida o hablar muerte? Vida. ¿Usted quiere hablar vida o hablar muerte? Vida. ¿Ustedes quieren hablar vida o hablar muerte? Vida. Aleluya. Ya antes hablábamos muerte, hablábamos fracaso, antes hablábamos, aleluya, totalmente negativo. Éramos personas que todo lo que hablábamos, aleluya, no servía para nada. Pero ahora como Cristo está en nosotros, todo lo que hablamos es para dar vida y vida en abundancia. Amén, aleluya. Sí, mi Entonces, Dios. ¿cuál es el mejor ejemplo? ¿Cuál es el mejor ejemplo? Jesús. Que las palabras que habló, las habló para dar Vida. Las palabras que Jesús habló no fueron, escuchen bien algo importante, vacías. La Biblia dice que la palabra del Señor cuando la hablamos no retorna atrás, vacía. O sea que cuando regresa uno, viene con fruto. Entonces cuando tú hablas palabras correctas, esa persona viene a ti, ¿qué? Viene donde ti y te agradece. Viene donde ti y te da amor cuando se refiere a la esposa o la esposa al esposo. Cuando tú le hablas a tus hijos bien, ellos vienen donde ti a darte ¿qué? Cariño. Se acercan. Pero cuando tú hablas palabras de muerte, el gato se mantiene así, el perro se mantiene en el vena y la mujer en una esquina y nadie se acerca a ti. Pero cuando tú hablas palabras de vida, y no estoy hablando solamente la palabra, la Biblia, estoy diciendo palabras correctas que lleguen al corazón. Amén, sí, Señor. Esas palabras dan vida. ¿A qué? Al matrimonio, a la relación, a las amistades, aleluya, a la iglesia, a las ciudades, a las naciones, a los cuerpos. Esa palabra da vida. Te dejo hasta aquí, ponte de pie. Amén, aleluya.